Cuatro anillos entrelazados. Ese logotipo que ves en el capó de esos automóviles elegantes que circulan por las calles de cualquier ciudad del mundo. Audi, la marca que susurra sofisticación alemana, tecnología de vanguardia. El lema Vorsprung durch Technik, ventaja a través de la tecnología. Cuatro anillos que representan la unión de cuatro empresas. Cuatro círculos perfectos de cromo pulido que brillan bajo el sol. Pero esos cuatro anillos esconden un secreto que Audi ocultó durante 7 décadas. Un secreto tan oscuro que cuando finalmente fue revelado en 2014, los propios directivos de la compañía declararon estar muy impactados. No habíamos sido conscientes del alcance, dijeron, como si no lo supieran. Como si los archivos no hubieran estado ahí todo el tiempo, esperando que alguien tuviera el valor de abrirlos. Porque esos cuatro anillos alguna vez representaron algo muy diferente. Representaron 4 fábricas alimentadas con sangre de esclavos. Representaron más de 20,000 trabajadores forzados, arrancados de sus hogares, de sus familias, de su humanidad. Representaron 7 campos de concentración, construidos específicamente para la compañía por las SS, y representaron 4,500 muertes. 4,500 seres humanos que entraron en las fábricas de Auto Union, la empresa predecesora de Audi, y nunca salieron con vida. Cuando los trabajadores se enfermaban, cuando sus cuerpos ya no podían más, no los enviaban a hospitales. Los enviaban al campo de concentración de Flossenbürg para ser ejecutados. Así de simple, así de brutal, así de eficiente. Buena práctica empresarial alemana. Y el hombre que orquestó todo esto, el Dr. Richard Brunn, el llamado padre de Auto Union, no fue castigado después de la guerra. Fue premiado. Recibió la Gran Cruz del Mérito de Alemania Occidental en 1953. Hay una calle con su nombre en Ingolstadt, la ciudad sede de Audi. Hasta hace muy poco, la compañía lo describía en su página web como alguien que guió a la empresa con gran competencia. Bienvenido a Relatos Supremos. Hoy vamos a desentrañar la historia detrás de los 4 anillos. Una historia de propaganda nazi, de carreras de autos financiadas por Hitler, de esclavitud industrial, de muerte sistemática. Una historia que Audi preferiría que olvidaras. Pero nosotros no olvidamos. Nosotros recordamos. Y hoy tú también lo harás. Para entender cómo 4 anillos se convirtieron en un símbolo del horror, debemos viajar a Sajonia, la región industrial del este de Alemania, en los turbulentos años que siguieron a la Primera Guerra Mundial. Era una época de hiperinflación, de desempleo masivo, de fábricas que cerraban y sueños que se desmoronaban. La industria automotriz alemana, que había nacido con tanta promesa a finales del siglo XIX, estaba al borde del colapso. En esta región de Sajonia existían 4 empresas automotrices que habían sobrevivido a duras penas los años de la posguerra. Cada una tenía su propia historia, su propia tradición, su propio orgullo. Pero todas compartían el mismo problema. Estaban muriendo lentamente. La primera era Orch, fundada en 1899 por August Orch en Colonia. Orch fabricaba automóviles de lujo, máquinas elegantes para la élite alemana. En 1926 habían introducido el primer automóvil alemán con motor de 8 cilindros, un símbolo de sofisticación y poder. Pero los ricos también se habían empobrecido con la crisis. Las ventas se habían desplomado. La segunda era Audi, y aquí hay una ironía lingüística que vale la pena contar. August Horch, después de disputas con sus socios, había dejado su propia empresa en 1909 y fundado una nueva, pero sus antiguos socios lo demandaron por usar su propio apellido. Un tribunal alemán dictaminó que el nombre Horch pertenecía a la empresa original. Entonces Horch buscó una alternativa. Horch en alemán significa escucha, y escucha en latín es Audi. Así nació el nombre que hoy conocemos, una empresa bautizada por un pleito legal. La tercera era DKW, abreviatura de Dampfkraftwagen, vehículo de vapor. Fundada por el empresario danés Jørgen Skafte Rasmussen, DKW había comenzado fabricando motores de vapor,
luego motocicletas y finalmente automóviles pequeños y económicos. Para 1928, DKW era el mayor fabricante de motocicletas del mundo. Producía vehículos para las masas, no para las élites. La cuarta era Wanderer, una empresa nacida en 1885 que fabricaba de todo: bicicletas, máquinas de escribir, motocicletas y automóviles de gama media. Era una empresa diversificada, pero precisamente esa diversificación la hacía vulnerable. No era la mejor en nada. 4 empresas, 4 historias, 4 luchas por sobrevivir. Y un banco estatal que estaba desesperado por no perder sus inversiones. El Banco Estatal de Sajonia había financiado la expansión de estas empresas durante los años 20. Cuando la Gran Depresión de 1929 golpeó con fuerza, el banco se encontró con préstamos impagables y empresas tambaleantes. La solución que propusieron fue radical pero pragmática: fusionar las 4 empresas en una sola entidad que pudiera compartir costos, racionalizar producción y sobrevivir junta, lo que ninguna podría sobrevivir sola. El 29 de junio de 1932 nació Auto Union AG. El 80% de las acciones quedó en manos del Banco Estatal de Sajonia. El capital era de 14.500.000 Reichsmarks, y el símbolo elegido para representar esta unión fueron 4 anillos entrelazados, uno por cada empresa fundadora. 4 anillos que simbolizaban, según la propaganda corporativa, la unidad indisoluble de las 4 marcas. Pero esta unidad necesitaba un líder. Y el hombre que los banqueros instalaron al frente de Auto Union fue el Dr. Richard Brun. Brun no era un visionario del automóvil, no era un ingeniero apasionado ni un empresario carismático. Era un administrador, un hombre de números y eficiencia, nacido en 1886 en un pequeño pueblo de Schleswig-Holstein. Hijo de un zapatero, había hecho carrera como empleado administrativo en grandes corporaciones. Trabajó para AEG en Bremen y Londres. Sirvió en la Primera Guerra Mundial. Obtuvo un doctorado en economía en la Universidad de Kiel en 1921. Luego trabajó en Junkers, el fabricante de aviones, antes de ser instalado por el banco en la junta directiva de Audi Werke en 1930. Para 1932, Brun era el hombre de confianza del banco. Frío, calculador, eficiente. Exactamente el tipo de persona que los acreedores querían al frente de su inversión. Y exactamente el tipo de persona que prosperaría bajo el régimen que estaba a punto de tomar el poder en Alemania. Porque apenas 6 meses después de la fundación de Auto Union, Adolf Hitler se convirtió en canciller de Alemania. Y la historia de los 4 anillos se entrelazó para siempre con la historia de la esvástica. Hitler tenía una obsesión con los automóviles. Veía en ellos símbolos del poder industrial alemán, herramientas de propaganda, instrumentos para demostrar la superioridad de la raza aria. En el Salón del Automóvil de Berlín de 1933, pocos meses después de tomar el poder, Hitler anunció 2 proyectos que definirían la relación entre el nazismo y la industria automotriz alemana. El primero era el Volkswagen, el auto del pueblo, un vehículo económico que cada familia alemana pudiera comprar. Este proyecto se convertiría eventualmente en el escarabajo. El segundo era un programa estatal de carreras de automóviles. Hitler quería que Alemania dominara las pistas de Europa. Quería que los automóviles alemanes humillaran a los italianos, a los franceses, a los británicos. Quería que cada victoria en una carrera de Grand Prix fuera una victoria para el Reich. Para lograr esto, Hitler asignó 500.000 Reichsmarks anuales para financiar equipos de carreras alemanes. Inicialmente, este dinero estaba destinado exclusivamente a Mercedes-Benz, la marca ya establecida en el automovilismo. Pero entonces intervino un hombre que cambiaría el destino de Auto Union. Hans Stuck era un piloto de carreras alemán que no había conseguido un asiento en Mercedes. Frustrado, aceptó la invitación de un grupo de empresarios e ingenieros que habían diseñado un automóvil de carreras revolucionario. Entre ellos estaba Adolf Rosenberger, un exitoso piloto de carreras y hombre de negocios judío que había sido uno de los primeros inversores. Y estaba Ferdinand Porsche, el ingeniero austriaco que décadas después fundaría la marca que lleva su nombre. El automóvil que habían diseñado era radical.
Mientras todos los demás coches de carreras tenían el motor en la parte delantera, este lo tenía en la parte trasera, detrás del conductor. Era más ligero, más ágil, más difícil de controlar. Y no tenían el dinero para fabricarlo. Stuck organizó una reunión con Hitler en la Cancillería del Reich. El Führer, fascinado por la idea de tener 2 equipos alemanes dominando las carreras en lugar de uno, aceptó dividir el subsidio. 250.000 Reichsmarks para Mercedes-Benz, 250.000 para Auto Union, que adoptaría el diseño de Porsche. Así nacieron las flechas de plata, los Silver Arrows. Los automóviles de carreras más avanzados de su época, financiados por el régimen nazi para glorificar a Alemania. La leyenda cuenta que el nombre Flechas de Plata surgió por accidente. Antes de la primera carrera importante, los automóviles de Mercedes y Auto Union excedían el límite de peso establecido por las regulaciones. Los mecánicos trabajaron toda la noche lijando la pintura blanca de los coches, dejando expuesto el aluminio desnudo. El color plateado resultante se convirtió en el símbolo del dominio alemán en las pistas, y el dominio fue absoluto. Entre 1934 y 1939, las flechas de plata de Mercedes y Auto Union ganaron prácticamente todas las carreras importantes de Grand Prix. Los pilotos alemanes se convirtieron en héroes nacionales. Las victorias eran transmitidas por radio estatal y celebradas en los noticieros cinematográficos. Era propaganda pura, destilada a través del rugido de los motores. El piloto más famoso de Auto Union fue Bernd Rosemeyer, un joven carismático de ojos azules y cabello rubio que parecía sacado de un cartel de propaganda aria. Rosemeyer había comenzado su carrera en motocicletas, pero su talento natural para domar las bestias mecánicas de Auto Union lo convirtió rápidamente en una estrella. En 1935, durante el Gran Premio de Checoslovaquia, Rosemeyer conoció a Elly Beinhorn, una aviadora pionera tan famosa en Alemania como Amelia Earhart lo era en Estados Unidos. Su romance fue un regalo para la maquinaria de propaganda nazi, el piloto invencible y la aviadora intrépida, la pareja perfecta del Reich. Se casaron en julio de 1936. Heinrich Himmler, el jefe de las SS, no dejó pasar la oportunidad. Ordenó que Rosemeyer se uniera a las SS. Era un honor que ningún alemán famoso podía rechazar sin consecuencias. Rosemeyer se convirtió en Hauptsturmführer de las SS, un rango equivalente a capitán. Aunque según los registros nunca usó el uniforme y nunca participó activamente en las actividades de las SS, su membresía era suficiente para los propósitos propagandísticos del régimen. Las victorias de Rosemeyer en 1936, incluyendo el Campeonato Europeo de Pilotos, lo convirtieron en un superhéroe aéreo. Los noticieros mostraban sus triunfos como evidencia de la superioridad alemana. Las multitudes lo adoraban. El régimen lo explotaba. Pero la propaganda nazi demandaba siempre más. No bastaba con ganar carreras. Había que establecer récords. Récords de velocidad que demostraran que la tecnología alemana no tenía igual en el mundo. En enero de 1938, Auto Union y Mercedes organizaron una semana de récords de velocidad en un tramo recto de la Autobahn entre Frankfurt y Darmstadt. Era un duelo de egos y propaganda. Rosemeyer contra Rudolf Caracciola, el piloto estrella de Mercedes. Auto Union contra Mercedes-Benz. Todo bajo la mirada atenta del régimen. El 28 de enero, Caracciola estableció un nuevo récord. 432 kilómetros por hora. Era la velocidad más alta jamás alcanzada en una carretera pública. Un récord que permanecería imbatido durante casi 80 años. Rosemeyer, competitivo hasta la médula, no estaba dispuesto a aceptar la derrota. A pesar de que el viento había comenzado a levantarse, insistió en intentar superar el récord. A las 11:47 de la mañana, su Auto Union Streamliner, viajando a más de 429 kilómetros por hora, fue golpeado por una ráfaga de viento. El automóvil se desvió hacia la izquierda, luego hacia la derecha, salió de la carretera y voló por los aires al chocar contra un terraplén. Rosemeyer fue expulsado del vehículo mientras éste daba vueltas en el aire.
Murió en el lugar. Tenía 28 años. Su hijo Bert Jr. había nacido apenas 10 semanas antes. El funeral de Rosemeyer se convirtió en un espectáculo nazi. Su viuda Ellie quería una ceremonia privada y apolítica. Sus deseos fueron ignorados. Adolf Hitler pronunció el elogio fúnebre. Portadores de las SS cargaron el ataúd. Los discursos glorificaron al héroe caído como un mártir que había muerto por la gloria de Alemania. Ellie, según algunos testimonios, abandonó el funeral en señal de protesta ante la apropiación nazi de su duelo personal. La muerte de Rosemeyer puso fin a los intentos de récords de velocidad en Alemania, pero no a la relación entre Auto-Union y el régimen, porque mientras las flechas de plata brillaban en las pistas de Europa, algo mucho más oscuro estaba gestándose en las fábricas de Sajonia. Richard Brühm, el hombre de los números que dirigía Auto-Union, había entendido perfectamente cómo prosperar bajo el nazismo. En 1933, el mismo año en que Hitler tomó el poder, Brühm se unió al partido nazi. No por convicción ideológica, quizás, sino por conveniencia empresarial. Entendía que la cercanía al régimen traía contratos, subsidios, protección. El título que recibió lo dice todo. Wehrwirtschaftsführer, líder de la economía de armamento. Era un rango cuasi militar otorgado a los ejecutivos de empresas consideradas importantes para la producción de material bélico. El título también otorgaba permiso para eludir las leyes laborales con respecto a trabajadores y empleados para asegurar la producción. En otras palabras, carta blanca para explotar a quien fuera necesario. Brühm no era un nazi de uniforme y desfiles. Era algo peor. Era un nazi de traje y corbata. Un tecnócrata del horror. Un hombre que veía en el régimen una oportunidad de negocio. Se reunió con Hitler. Se reunió con Albert Speer, el arquitecto del Reich, que luego se convertiría en ministro de armamento. Cultivó relaciones en las más altas esferas del poder nazi. Y cuando la guerra comenzó en septiembre de 1939, Auto-Union estaba perfectamente posicionada para convertirse en un pilar de la maquinaria bélica alemana. Las fábricas que habían producido automóviles de lujo y coches de carreras comenzaron a producir vehículos militares, motores de tanques, torpedos. Los 4 anillos dejaron de adornar radiadores elegantes y comenzaron a marcar instrumentos de muerte. Pero la guerra creó un problema que todas las empresas alemanas enfrentaban: la falta de mano de obra. Los hombres alemanes estaban siendo enviados al frente. Las fábricas necesitaban brazos para trabajar las máquinas, para ensamblar los motores, para mantener la producción. La solución que el régimen ofrecía era simple y satánica: trabajo esclavo. Richard Brühm, el administrador eficiente, el hombre de los números, abrazó esta solución con entusiasmo. No hay discusión posible sobre la cercanía de Auto-Union con los nazis, concluiría décadas después el estudio histórico encargado por la propia Audi. La empresa estaba firmemente enredada en el régimen nacionalsocialista, y Richard Brühm, el padre de Auto-Union, era el arquitecto de esa alianza. Los 4 anillos que simbolizaban la unión de 4 empresas estaban a punto de simbolizar algo completamente diferente. Estaban a punto de convertirse en el sello de 7 campos de concentración, construidos específicamente para alimentar las fábricas de Auto-Union con carne humana. Estaban a punto de convertirse en la marca bajo la cual más de 20,000 personas serían esclavizadas. Estaban a punto de mancharse con la sangre de 4,500 muertos. La propaganda de las flechas de plata había cumplido su propósito. Había glorificado a Alemania, había encumbrado a héroes arios, había demostrado la superioridad de la ingeniería alemana. Pero detrás de esa fachada brillante se ocultaba una maquinaria de explotación y muerte que el mundo tardaría 70 años en conocer. Los campos de concentración no surgieron de la nada. Fueron construidos, planificados, financiados. Y las empresas alemanas no fueron víctimas pasivas del sistema nazi. Fueron socios activos, cómplices entusiastas, beneficiarios directos del horror. Auto-Union no esperó a que el régimen le impusiera el trabajo esclavo. Lo solicitó, lo exigió, lo organizó. Y cuando las SS
construyeron 7 campos de concentración específicamente para alimentar sus fábricas con mano de obra gratuita, la empresa no protestó. Celebró la eficiencia del sistema. Para entender la escala de lo que ocurrió, debemos revisar los números. Más de 20.000 trabajadores forzados pasaron por las instalaciones de Auto Union durante la guerra. De ellos, más de 3.700 eran prisioneros de campos de concentración, casi una cuarta parte de origen judío. Otros 16.500 eran trabajadores forzados civiles, arrancados de sus hogares en Polonia, Rusia, Francia, Italia, Checoslovaquia y docenas de otros países. Para el final de la guerra, casi un tercio de la fuerza laboral de Auto Union estaba compuesta por esclavos. Y Richard Brunn, el padre de Auto Union, quería más. Según el estudio histórico, Brunn tenía planes para expandir el uso de trabajo esclavo. Esperaba que su fuerza laboral creciera a 50.000 personas. Solo la derrota militar alemana impidió que esta ambición se realizara. Los campos construidos para Auto Union estaban distribuidos por toda Sajonia y los Sudetes: Leitmeritz, Schopau, Zwickau, Sigmar-Hohenstein-Ersttal, Oederan, Billichstal. Nombres que hoy nadie recuerda. Lugares donde miles de personas fueron trabajadas hasta la muerte para que los tanques alemanes pudieran seguir rodando hacia Moscú, hacia Stalingrado, hacia su eventual destrucción. Comencemos por Zwickau, la ciudad donde August Horch había fundado su primera empresa automotriz, la cuna del nombre Audi. Para 1944, la fábrica Horch de Zwickau se había convertido en un centro de producción de vehículos militares, aviones y torpedos, y la fuerza de trabajo ya no estaba compuesta por obreros alemanes orgullosos de su oficio. Estaba compuesta por prisioneros. El subcampo de Zwickau fue establecido como satélite del campo de concentración de Flossenbürg el 30 de agosto de 1944. Más de 1.000 hombres llegaron en varios transportes. 437 polacos, de los cuales 30 eran judíos, 306 rusos, 85 italianos, más de 70 franceses, 65 húngaros, entre ellos 59 judíos, 55 checos, 30 alemanes, prisioneros de 9 naciones diferentes, todos reducidos a la misma condición, esclavos de los 4 amillos. Los prisioneros fueron alojados en un recinto de barracas dentro del terreno de la fábrica. Las condiciones eran devastadoras, según los historiadores que escribieron el informe de 2014. Los barracones no tenían calefacción. En el invierno alemán, con temperaturas que caían muy por debajo de cero, los prisioneros dormían hacinados, tiritando, muriendo lentamente de frío. Pero lo que hace única la historia de Zwickau no es solo el sufrimiento. Es la respuesta de la dirección de Auto Union ante ese sufrimiento. Los documentos revelan que la gerencia de la fábrica se quejó ante las SS no por las condiciones inhumanas, no por el trato brutal. Se quejaron porque el estado deplorable de los prisioneros representaba un riesgo de epidemia para los trabajadores civiles alemanes. Léelo otra vez. La empresa no se preocupaba por la salud de los esclavos. Se preocupaba porque los esclavos enfermos podían contagiar a los alemanes que trabajaban junto a ellos. La queja no era humanitaria, era sanitaria. Los prisioneros no eran vistos como personas, eran vistos como un riesgo biológico. Y la solución que implementaron fue aún más monstruosa. Cuando los trabajadores en la fábrica de Zwickau quedaban discapacitados, cuando sus cuerpos ya no podían más, cuando la enfermedad o el agotamiento los dejaban incapaces de trabajar, no los enviaban a un hospital, no los dejaban descansar, los enviaban al campo de concentración de Flossenbürg para ser ejecutados. Más de 350 prisioneros enfermos fueron transferidos de Zwickau a Flossenbürg, solo entre febrero y marzo de 1945. No hay registro de cuántos regresaron. La respuesta, casi con certeza, es ninguno. Y cuando el final de la guerra se acercaba, cuando los ejércitos aliados avanzaban desde el oeste y el este, los directivos de Auto Union tomaron una decisión final sobre el destino de sus esclavos. En abril de 1945,
casi 700 prisioneros del campo de Zwickau fueron obligados a emprender una marcha forzada hacia Karlovy Vary, en lo que hoy es la República Checa. Apenas la mitad sobrevivió. Los demás murieron en el camino, de agotamiento, de hambre, ejecutados por los guardias cuando ya no podían caminar. Pero Zwickau, con todo su horror, no fue el peor de los campos de Auto-Union. Ese título pertenece a Leitmeritz. Leitmeritz. El nombre suena casi poético en alemán. Hoy es Litomysice, una pequeña ciudad en el norte de la República Checa, a orillas del río Elba. Un lugar de colinas verdes y viñedos, de arquitectura barroca y calles empedradas. Pero bajo esas colinas, en las entrañas de la montaña Radovil, existe un infierno excavado por manos humanas. Para 1943, la guerra no iba bien para Alemania. Los bombardeos aliados estaban destruyendo las fábricas alemanas con una eficiencia devastadora. Hermann Göring, el jefe del plan de 4 años para la producción bélica, decidió que la única solución era mover la producción bajo tierra, donde las bombas no pudieran alcanzarla. Auto-Union tenía una misión crucial: producir motores Maybach HL-230. Estos eran los motores que impulsaban los tanques más temidos del ejército alemán: el Panther, el Tiger, el Jack Panther, el Tiger II, máquinas de guerra que sembraban el terror en los campos de batalla de Europa. Y Auto-Union necesitaba producir más de ellos, muchos más, para reemplazar los miles que se estaban perdiendo en el frente oriental. La planta de Auto-Union en Chemnitz-Sigmar había sido designada para la producción de estos motores, pero era vulnerable a los bombardeos. Göring ordenó que la producción se trasladara a una fábrica subterránea bajo la montaña Radovil, cerca de Leitmeritz. Había una cantera existente, pero necesitaba ser expandida masivamente para acomodar kilómetros de líneas de producción y ensamblaje. El 24 de marzo de 1944 llegó el primer transporte de 500 prisioneros desde el campo de concentración de Dachau. No había dónde alojarlos. Fueron hacinados temporalmente en las celdas de la prisión de mujeres de la Gestapo, en la cercana fortaleza de Theresienstadt. Cada día caminaban 7 kilómetros hasta el sitio de trabajo. Y cada día comenzaban a excavar su propia tumba colectiva. El proyecto se llamaba Richard. Richard I y Richard II eran los nombres en clave de las cavernas donde se instalaría la producción. Pero para los prisioneros, el nombre más apropiado era otro. Lo llamaban la Knochenmühle, el molino de huesos. El trabajo era brutal más allá de toda descripción. Los prisioneros excavaban túneles en la roca con herramientas inadecuadas, sin equipo de seguridad, sin protección. Los derrumbes eran casi diarios. En un solo incidente en mayo de 1944, 60 prisioneros murieron aplastados cuando un túnel colapsó. 60 vidas borradas en un instante. Y al día siguiente, otros prisioneros fueron enviados a limpiar los escombros y continuar excavando. Las SS y las empresas involucradas, Auto-Union y Osram, trabajaban en estrecha colaboración con el Ministerio de Armamento del Reich. Pero había un conflicto constante entre ellos. Las SS querían aterrorizar y matar a los prisioneros mediante el exterminio a través del trabajo. Las empresas querían maximizar la producción. Estos objetivos eran fundamentalmente incompatibles, pero en lugar de resolver el conflicto protegiendo a los prisioneros, lo resolvieron trabajándolos hasta que morían y luego solicitando reemplazos. El campo de Leitmeritz creció rápidamente. En agosto de 1944 había 2.800 prisioneros. En noviembre, casi 5.000. En abril de 1945, la población alcanzó su pico. 9.000 almas atrapadas en el infierno. Un total estimado de 18.000 personas pasaron por Leitmeritz durante los 14 meses que el campo estuvo en operación. La pluralidad venía de Flossenbürg, pero también llegaron transportes masivos desde Gross-Rosen, Auschwitz-Birkenau y Dachau. Aproximadamente 3.600 a 4.000 de los prisioneros eran judíos, la mayoría de Polonia, y 4.500 de ellos murieron. 4.500 seres humanos que entraron al molino de huesos y nunca salieron. Murieron de enfermedad. Murieron de desnutrición.
murieron en accidentes causados por la total indiferencia hacia su seguridad. Murieron de agotamiento, trabajando turnos de 12 horas sin descanso adecuado, sin comida suficiente, sin atención médica. La tasa de mortalidad aumentó dramáticamente con la llegada de los prisioneros judíos. Los sobrevivientes del levantamiento de Varsovia fueron específicamente señalados para maltrato por los capos y los guardias de las SS. Un tercio de ellos no sobrevivió. Al principio, los cadáveres eran transportados al crematorio de Theresienstadt, a 7 kilómetros de distancia. Pero la cantidad de muertos era tan alta que las SS construyeron un crematorio propio en Leitmeritz en abril de 1945. Los restos de 66 personas fueron posteriormente exhumados de 7 fosas comunes. Otros 723 cuerpos fueron encontrados en una zanja antitanque de 40 metros de largo. Después de la guerra, estas víctimas fueron reinhumadas en el cementerio de la fortaleza de Theresienstadt. Y mientras todo esto ocurría, los motores salían de la fábrica subterránea. El 3 de noviembre de 1944, comenzó la producción completa de motores Maybach HL230 en Leitmeritz. El primer motor fue completado el 14 de noviembre. Aproximadamente 9.000 de estos motores fueron producidos en total por Maybach, Auto Union y Daimler-Benz. Una porción significativa de ellos fue ensamblada por manos esclavas, en túneles excavados por esclavos, bajo la supervisión de una empresa que hoy vende automóviles de lujo con el eslogan Vorsprung durch Technik, ventaja a través de la tecnología. Pero en Leitmeritz, la verdadera ventaja era a través del sufrimiento humano. Hay un detalle particularmente revelador sobre las condiciones en la fábrica subterránea. La falta de circulación de aire no solo enfermaba a los prisioneros, también oxidaba las máquinas de producción y hacía que muchos de los motores terminados fallaran el control de calidad. Las SS y Auto Union estaban tan obsesionadas con la producción que ni siquiera podían mantener las condiciones mínimas necesarias para que sus máquinas funcionaran correctamente. En febrero de 1945, el mando del campo finalmente tomó medidas para mejorar las condiciones de los prisioneros del destacamento El Sabe AG, los trabajadores calificados que operaban las líneas de producción, no por humanidad, por eficiencia. La tasa de mortalidad estaba afectando la producción. Así que les dieron alojamiento separado, raciones aumentadas de comida, menos llamadas de lista. Los trataron marginalmente mejor, porque los necesitaban vivos para hacer motores. Pero esta mejora llegó solo para unos pocos. Para la gran mayoría de los prisioneros de Leitmeritz, las condiciones siguieron siendo mortales hasta el último día. Y luego estaban las marchas de la muerte. Hacia el final de la guerra, cuando los ejércitos aliados se acercaban, los nazis comenzaron a evacuar los campos de concentración. No querían que los prisioneros fueran liberados. No querían que el mundo viera lo que habían hecho. Así que ordenaron marchas forzadas, moviendo a los prisioneros hacia el interior del Reich, que se encogía día a día. Leitmeritz se convirtió en un centro de estas evacuaciones. Prisioneros llegaban de otro subcampo de Flossenbürg, de Buchenwald, marchando durante días sin comida ni agua adecuada. Los que no podían seguir el ritmo eran ejecutados en el camino. Los que llegaban a Leitmeritz encontraban un campo ya desbordado, sin espacio, sin recursos. Algunos prisioneros terminaron durmiendo al aire libre, entre las barracas. Otros fueron alojados en las propias galerías subterráneas, en el mismo lugar donde habían trabajado hasta el agotamiento. En los últimos días, el caos era total. El campo operó hasta el 8 de mayo de 1945, el día de la rendición alemana. Entre el 6 y el 8 de mayo, los prisioneros fueron liberados en grupos. 1.200 enfermos permanecieron en el campo y fueron liberados por el Ejército Rojo entre el 9 y el 10 de mayo. Pero para entonces el daño estaba hecho. 4.500 vidas habían sido consumidas por el molino de huesos. Y Auto Union, según el estudio histórico de 2014, llevaba la responsabilidad moral por cada una de esas muertes.
Mientras tanto, en las oficinas centrales de Chemnitz, Richard Brun y los demás ejecutivos de Auto Union hacían sus propios planes. No planes para ayudar a los prisioneros, no planes para mejorar las condiciones, planes para escapar. En los primeros meses de 1945, cuando quedó claro que Alemania perdería la guerra, los directivos de Auto Union comenzaron a organizar su evacuación personal. Querían huir hacia el oeste, hacia la zona que sería ocupada por los americanos y los británicos, lejos del ejército rojo que avanzaba desde el este. Y mientras organizaban su escape, mientras empacaban sus pertenencias y aseguraban sus fortunas, las fábricas seguían funcionando, los esclavos seguían trabajando, los motores seguían saliendo de las líneas de producción. El negocio continuaba como siempre, hasta el último momento posible. El 7 de mayo de 1945, Richard Brun abandonó Chemnitz junto con muchos de sus conciudadanos. Aunque el área había sido liberada por el ejército americano, ya se había acordado entre las potencias vencedoras que toda la región caería dentro de la zona de ocupación soviética. Brun huyó hacia el oeste, hacia Baviera, hacia Ingolstadt. Dejó atrás las fábricas. Dejó atrás los campos. Dejó atrás a los muertos. Y se llevó consigo el conocimiento de lo que había hecho. Un conocimiento que guardaría en silencio durante el resto de su vida. Los 4 anillos que habían simbolizado la unión de 4 empresas automotrices sajonas, ahora simbolizaban algo completamente diferente. Simbolizaban 7 campos de concentración, 20.000 esclavos, 4.500 muertos, y un hombre que había orquestado todo esto, escapando hacia el oeste, con las manos limpias y la conciencia aparentemente tranquila. La guerra había terminado. Pero la historia de Auto Union apenas comenzaba su siguiente capítulo. El capítulo del olvido, de la reinvención, de la mentira cuidadosamente construida que duraría 70 años. La guerra terminó el 8 de mayo de 1945. Los campos de concentración fueron liberados. Los muertos fueron contados, fotografiados, enterrados. El mundo vio las imágenes del horror y juró que nunca olvidaría. Pero olvidar resultó ser sorprendentemente fácil. Especialmente si eras un industrial alemán con las conexiones correctas y la disposición correcta para reinventarte. Richard Brun fue detenido por las fuerzas británicas de ocupación poco después del fin de la guerra. Como director de una empresa que había empleado trabajadores esclavos, fue sometido al proceso de desnazificación, el intento aliado de purgar a Alemania de la influencia nazi. En teoría, la desnazificación debía identificar a los criminales de guerra, a los colaboradores activos, a los beneficiarios del régimen. En la práctica, se convirtió en un proceso burocrático que permitió a la mayoría de los implicados escapar con castigos mínimos o sin ningún castigo en absoluto. Brun admitió su responsabilidad por el empleo de prisioneros de guerra en las plantas de Auto Union durante la guerra. Prisioneros de guerra, no esclavos de campos de concentración, no los miles que murieron en Leitmeritz o fueron ejecutados en Flossenburg. Solo prisioneros de guerra, una categoría que sonaba casi legítima, casi justificable, casi como si fuera simplemente el costo normal de hacer negocios durante un conflicto. Y con esa admisión limitada, Brun fue liberado. Para finales de 1945 ya se había reubicado en Ingolstadt, Baviera, en la zona de ocupación americana. Lejos del este, donde los soviéticos estaban desmantelando lo que quedaba de Auto Union. Lejos de Sajonia, donde las fábricas que habían producido motores de tanques con trabajo esclavo ahora eran propiedad del Estado comunista. Lejos de las tumbas de los 4.500 muertos de Leitmeritz. Los pequeños automóviles DKW habían sido populares antes de la guerra. Eran baratos, duraderos, demasiado modestos para haber sido confiscados por el ejército alemán o por las fuerzas de ocupación aliadas. Muchos habían sobrevivido al conflicto. Y donde había automóviles, había necesidad de repuestos. En diciembre de 1945, Brun y otros antiguos ejecutivos de Auto Union crearon el Depósito Central de Repuestos Auto Union en Ingolstadt. Era un comienzo modesto, un almacén en un granero convertido, pero era un comienzo.
Y entonces llegó el dinero americano, el Plan Marshall, oficialmente conocido como el Programa de Recuperación Europea. Fue el esfuerzo masivo de Estados Unidos para reconstruir la economía de Europa Occidental después de la guerra. Entre 1948 y 1952, Estados Unidos invirtió más de 13.000 millones de dólares, equivalentes a más de 150.000 millones de dólares actuales, en la recuperación europea. La lógica era simple. Una Europa próspera sería una barrera contra el comunismo soviético. Y para construir esa prosperidad se necesitaban empresas, fábricas, industrias. No importaba demasiado quién las dirigiera, siempre que produjeran bienes y emplearan trabajadores. Richard Brun entendió esta oportunidad perfectamente. Con financiamiento del gobierno regional de Baviera y fondos del Plan Marshall, en septiembre de 1949 fundó una nueva empresa, Auto Union GmbH. El nombre era el mismo, el logotipo era el mismo. Los 4 anillos seguían entrelazados. Brun fue instalado como el primer director de la nueva compañía, el mismo hombre que había supervisado 7 campos de concentración, que había explotado a más de 20.000 esclavos, que llevaba la responsabilidad moral por 4.500 muertes, ahora recibía dinero americano para reconstruir su imperio automotriz. La ironía era devastadora. Los mismos estadounidenses que habían liberado los campos de concentración ahora financiaban al hombre que los había llenado de trabajadores. La producción comenzó en una fábrica alquilada en Düsseldorf, lejos de los fantasmas de Sajonia. El primer producto no fue un automóvil de lujo ni un coche de carreras, fue una furgoneta utilitaria, el DKW Schnelllaster. Modesta, práctica, alejada del glamour de las flechas de plata, exactamente lo que la Alemania de posguerra necesitaba. Y funcionó. La empresa creció. Los automóviles DKW volvieron a circular por las carreteras alemanas, y Richard Brun fue celebrado como un héroe del renacimiento industrial alemán. En 1953, Brun recibió la Gran Cruz del Mérito de la República Federal de Alemania. Era la más alta distinción civil que el país podía otorgar. Se le concedió por sus servicios empresariales a la nación, por reconstruir una empresa, por crear empleos, por contribuir al milagro económico alemán. Nadie mencionó a los esclavos, nadie mencionó a los muertos. Nadie preguntó cómo un hombre que había sido miembro del partido nazi, que había ostentado el título de líder de la economía de armamento, que había mantenido los lazos más estrechos con los más altos funcionarios del régimen nazi, ahora era considerado digno de la más alta condecoración del Estado democrático alemán. La desnazificación había terminado, el olvido había comenzado. Brun murió en 1964, 9 años después de recibir la Gran Cruz del Mérito. Murió como un héroe, murió como el padre de Auto Union. Murió sin haber sido juzgado, sin haber sido condenado, sin haber pagado ningún precio por sus crímenes. Una calle en Ingolstadt fue nombrada en su honor, Brunstrasse. Un fondo de pensiones de la empresa llevó su nombre, el Fondo de Pensiones Dr. Richard Brun. El sitio web de Audi lo describía como alguien que guió a la empresa con gran competencia y que disfrutó de una alta reputación en la posguerra que hizo posible obtener el crédito necesario para restablecer Auto Union. El silencio duró décadas. Mientras tanto, Auto Union siguió evolucionando. En los años 50, la empresa fue adquirida por Daimler-Benz. En los años 60, las acciones fueron vendidas a Volkswagen. En 1969, Auto Union se fusionó con NSU Motor en Buerque para formar Audi NSU Auto Union AG. Y en 1985, el nombre Auto Union fue finalmente abandonado. La empresa se llamaría simplemente Audi. Los 4 anillos permanecieron. El pasado fue enterrado. Pero no todos los fantasmas permanecen en silencio para siempre. En los años 90 la presión comenzó a aumentar. Sobrevivientes del trabajo esclavo nazi y sus descendientes comenzaron a presentar demandas contra las empresas alemanas que se habían beneficiado de su sufrimiento. Volkswagen, Daimler-Benz, BMW, Siemens, Group.
Los nombres de los gigantes industriales alemanes aparecían una y otra vez en los tribunales de Estados Unidos y Europa. En 1998, el canciller alemán Helmut Kohl, que se había opuesto firmemente a reabrir el tema del trabajo forzado, fue derrotado en las elecciones. Su sucesor, Gerhard Schröder, tenía una posición diferente. Y casualmente, Schröder formaba parte del Consejo de Supervisores de Volkswagen. En febrero de 1999, un grupo de 12 empresas alemanas líderes, incluyendo Volkswagen, estableció el Fondo Memoria, Responsabilidad y Futuro, para compensar tardíamente a los trabajadores forzados de la Segunda Guerra Mundial. Las negociaciones fueron largas y amargas. Los representantes de los sobrevivientes exigían el doble de lo que las empresas estaban dispuestas a pagar. Las empresas y el gobierno alemán contraofertaron con un tercio. Los abogados discutían, los diplomáticos mediaban, y mientras tanto, los sobrevivientes seguían muriendo a un ritmo de 10% anual. Finalmente, en diciembre de 1999, se alcanzó un acuerdo histórico. El gobierno alemán y las empresas alemanas pagarían $5.200 millones en un fondo de compensación. Se estimaba que entre 1,5 millones y 2 millones de sobrevivientes serían elegibles para recibir pagos. Hagamos las matemáticas. $5.200 millones divididos entre 2 millones de personas. Eso es $2.600 por persona. Para años de esclavitud, para torturas, para la pérdida de familiares, para el trauma de toda una vida. Los trabajadores forzados recibirían entre $2.600 y $3.125. Los esclavos de campos de concentración recibirían alrededor de $7.800, una cantidad que no alcanzaba ni para cubrir los honorarios de los abogados que habían negociado el acuerdo. Audi, como subsidiaria del grupo Volkswagen, fue incluida en este fondo. Según los informes, la empresa pagó millones de dólares en el Fondo de Compensación de la Industria Automotriz Alemana. Pero los detalles exactos de su contribución nunca fueron revelados públicamente, y el silencio sobre la historia específica de Auto Union continuó. Volkswagen había encargado una investigación sobre su pasado nazi en 1996. Daimler-Benz había hecho lo mismo. BMW había publicado un estudio. Pero Audi esperó, y esperó, y siguió esperando. No fue hasta 2014, casi 70 años después del fin de la guerra, que Audi finalmente encargó un estudio histórico sobre el pasado nazi de Auto Union. El informe fue elaborado por Martin Kukowski, jefe del departamento de historia de Audi, y Rudolf Bock, historiador de la Universidad de Chemnitz. Tenía 500 páginas, se basaba en los archivos de la propia empresa. Y sus conclusiones fueron devastadoras. No hay discusión posible sobre la cercanía de Auto Union con los nazis, escribieron los autores. La empresa estaba firmemente enredada en el régimen nacionalsocialista. El informe documentó todo lo que hemos contado en este video. Los más de 20.000 trabajadores forzados, los 7 campos de concentración construidos específicamente para Auto Union, los 4.500 muertos de Leitmeritz, la responsabilidad moral de la dirección de la empresa. Y documentó algo más. Documentó que Richard Brunn, el padre de Auto Union, el héroe celebrado durante décadas, había mantenido los lazos más estrechos con las más altas figuras del régimen nazi. Que después de 1942, Brunn había sido personalmente responsable de la explotación a gran escala del trabajo forzado, que había planeado expandir el uso de esclavos a 50.000 personas, que solo la derrota militar alemana había evitado una escala aún mayor de crímenes. La reacción de Audi fue predecible. Estoy muy impactado por la escala de la participación de la antigua dirección de Auto Union en el sistema de trabajo forzado y esclavo, declaró Peter Mosch, presidente del Consejo de Trabajadores de Audi. No era consciente del alcance de esta participación, no era consciente, después de 70 años, después de que los archivos hubieran estado ahí todo el tiempo, después de que los sobrevivientes hubieran contado sus historias una y otra vez,
no era consciente, Audi anunció que cambiaría los perfiles en línea de Brun, que eliminaría las frases elogiosas que lo describían como alguien que había guiado a la empresa con gran competencia, que consideraría renombrar el fondo de pensiones que llevaba su nombre. El alcalde de Ingolstadt, Christian Lossel, anunció que la ciudad estaba considerando cambiar el nombre de Brunstrasse. Considerando. No cambiando. Considerando. Y aquí es donde la historia se vuelve particularmente cínica. Audi expresó preocupación por los hallazgos del estudio y dijo que examinaría la posibilidad de otorgar compensación a cualquier trabajador forzado que aún estuviera vivo. Examinaría la posibilidad. En 2014, 70 años después de los hechos, cuando la inmensa mayoría de los sobrevivientes ya habían muerto. Pero Audi no tenía que preocuparse demasiado por demandas de compensación. Como subsidiaria del grupo Volkswagen, cualquier reclamo podía ser dirigido al fondo de compensación de $5.200 millones, establecido en 1999, un fondo que había distribuido sus pagos entre 2001 y 2007, un fondo que ya estaba cerrado. En términos legales, Audi estaba protegida. En términos financieros, el costo ya había sido pagado, o más bien, absorbido por el fondo colectivo. En términos de reputación, bueno, eso era otro asunto. Porque la pregunta que debemos hacernos no es solo qué hizo Auto Union durante la guerra. La pregunta es, ¿qué hizo Audi después? 70 años de silencio, 70 años de celebrar a Richard Brun como un héroe. 70 años de nombrar calles y fondos de pensiones en su honor. 70 años de describir su competencia y su alta reputación sin mencionar los campos de concentración, los esclavos, los muertos. Audi fue la última de las grandes automotrices alemanas en encargar un estudio sobre su pasado nazi. La última, después de Volkswagen, después de Daimler, después de BMW. Esperaron hasta que no pudieron esperar más, hasta que la presión pública los obligó, hasta que el silencio se volvió insostenible. Y cuando finalmente revelaron la verdad, declararon estar impactados, no conscientes del alcance. Hay un contraste que vale la pena mencionar. Durante la guerra, Opel, otra automotriz alemana, operó durante todo el Tercer Reich, con cantidades insignificantes de trabajo forzado. No era imposible resistir. No era inevitable participar en el sistema de campos de concentración. Era una elección. Y hay otro contraste, más doloroso aún. Oskar Schindler, el empresario alemán inmortalizado en la lista de Schindler, usó su fábrica para proteger a trabajadores judíos de los campos de concentración. Arriesgó su vida para salvar a más de 1.000 personas. Richard Brun hizo exactamente lo opuesto. Usó los campos de concentración para alimentar su fábrica. Arriesgó las vidas de miles para aumentar su producción. Schindler murió en la pobreza, olvidado por décadas hasta que su historia fue contada. Brun murió con honores, celebrado como un héroe hasta que la verdad finalmente salió a la luz. La diferencia entre estos dos hombres no fue circunstancia, fue carácter, fue elección moral, fue la decisión de ver a los prisioneros como seres humanos o como recursos desechables. Hoy, Audi es una de las marcas de automóviles de lujo más prestigiosas del mundo. Sus vehículos circulan por las calles de cada país. Su eslogan, Vorsprung durch Technik, ventaja a través de la tecnología, es reconocido globalmente. Sus 4 anillos brillan en los capós de sedanes elegantes y SUV lujosos. La empresa ha implementado programas de responsabilidad social corporativa. Ha publicado informes de sostenibilidad. Ha declarado su compromiso con los derechos humanos y la ética empresarial. Pero la pregunta persiste, ¿ha cambiado realmente algo? Las empresas que explotaron trabajo esclavo durante la era nazi no lo hicieron porque fueran malvadas de una manera única y especial. Lo hicieron porque era rentable, porque el sistema lo permitía, porque las consecuencias de negarse eran mínimas comparadas con las ganancias de participar. La misma lógica que llevó a Auto Union a explotar esclavos en 1944 podría llevar a cualquier corporación a explotar trabajadores vulnerables hoy. La misma indiferencia hacia el sufrimiento humano que caracterizó a Richard Brun existe en cada sala de juntas donde la maximización de beneficios se coloca por encima de la dignidad humana.
El historiador alemán Eberhard Reuss, en su libro sobre las flechas de plata bajo la esvástica, documentó cómo muchos de los personajes involucrados en el programa de carreras nazi emergieron en posiciones de alto nivel en el automovilismo de posguerra, habiendo sufrido amnesia sobre sus afiliaciones nazis. Amnesia es la palabra perfecta, no olvido accidental. Amnesia deliberada, cultivada, institucionalizada. Los archivos de Audi contenían la verdad durante 7 décadas. Los documentos estaban ahí, los nombres estaban ahí, los números estaban ahí, pero nadie quería mirar, nadie quería preguntar, nadie quería recordar, hasta que no tuvieron opción. Y ahora que la verdad ha sido revelada, ¿qué ha cambiado realmente? Se modificaron algunos perfiles en línea, se consideró cambiar el nombre de una calle, se expresó impacto y preocupación. Pero Richard Brunn sigue enterrado como un héroe. Los 4.500 muertos de Leitmeritz siguen siendo una nota al pie en la historia corporativa. Y los 4 anillos siguen brillando, sin mácula aparente, en los automóviles que circulan por nuestras calles. El verdadero escándalo no es lo que Auto Union hizo durante la guerra. El verdadero escándalo es lo que Audi hizo después. El silencio. La celebración de criminales como héroes. La negativa a examinar el pasado hasta que fue absolutamente inevitable. Porque si una empresa puede ocultar su participación en el Holocausto durante 70 años, ¿qué más puede ocultar? Si puede celebrar a un hombre responsable de miles de muertes como su padre fundador, ¿qué valores realmente guían sus decisiones? Si solo examina su pasado cuando la presión pública la obliga, ¿qué garantía tenemos de que examine su presente? Estas son las preguntas que Audi nunca ha respondido. Estas son las preguntas que ninguna cantidad de informes de sostenibilidad o programas de responsabilidad social puede responder. Los 4 anillos simbolizaban la unión de 4 empresas. Ahora sabemos que también simbolizan 7 campos de concentración, 20.000 esclavos, 4.500 muertes y 70 años de silencio deliberado. Vorsprung durch Technik. Ventaja a través de la tecnología. ¿Pero a qué costo? ¿Y quién pagó ese precio? Las respuestas yacen en tumbas sin nombre en Leitmeritz, en Flossenburg, en los caminos polvorientos donde cayeron los que no pudieron completar las marchas de la muerte. Las respuestas están escritas en documentos que permanecieron cerrados durante décadas. Las respuestas están en las vidas destruidas de personas cuyo único crimen fue existir en un momento y lugar donde su existencia podía ser convertida en beneficio corporativo. Audi ha reconocido su pasado, pero reconocer no es lo mismo que expiar. Y 70 años de silencio no se borran con una conferencia de prensa y algunos cambios en un sitio web. 4 anillos entrelazados. Comenzamos este relato mirando ese símbolo en el capó de un automóvil elegante, un símbolo de ingeniería alemana, de precisión, de lujo, un símbolo que prometía ventaja a través de la tecnología. Ahora sabes lo que esos 4 anillos realmente representan. Representan la fusión de 4 empresas sajonas en 1932, financiada por un banco estatal desesperado por recuperar sus inversiones. Representan las flechas de plata que dominaron las pistas de Europa, financiadas por Adolf Hitler como instrumentos de propaganda nazi. Representan a Bernd Rosemeyer, el piloto convertido en superhéroe ario, cuyo ataúd fue cargado por las SS contra los deseos de su viuda. Representan a Richard Brunn, el padre de Auto Union, miembro del partido nazi, líder de la economía de armamento, el hombre que supervisó 7 campos de concentración y planificó expandir su fuerza de trabajo esclava a 50.000 personas. Representan más de 20.000 trabajadores forzados, arrancados de sus hogares para alimentar las fábricas de guerra. Representan a los prisioneros del subcampo de Zwickau, enviados a Flossenburg para ser ejecutados cuando sus cuerpos ya no podían trabajar. Representan la marcha de la muerte, donde la mitad de los 700 prisioneros murió en el camino hacia ninguna parte. Representan Leitmeritz, el molino de huesos, la fábrica subterránea donde 18.000 prisioneros excavaron túneles para producir motores de tanques, donde 60 personas murieron aplastadas en un solo derrumbe,
donde 4.500 seres humanos perdieron la vida por enfermedad, desnutrición y la deliberada indiferencia hacia su seguridad. Representan 70 años de silencio. 70 años de celebrar a un criminal de guerra como un héroe empresarial. 70 años de calles y fondos de pensiones nombrados en su honor. 70 años de archivos cerrados que nadie quiso abrir. Y representan la frase «Estoy muy impactado, no era consciente del alcance», pronunciada en 2014, como si la verdad hubiera estado oculta en lugar de simplemente ignorada. La próxima vez que veas 4 anillos entrelazados en el capó de un automóvil, recuerda lo que sabes ahora. Recuerda que ese símbolo alguna vez brilló sobre los uniformes de prisioneros esclavizados. Recuerda que ese logotipo fue estampado en los motores que impulsaron los tanques que sembraron terror por Europa. Recuerda que detrás de cada victoria de las flechas de plata había un régimen genocida celebrando su propaganda. Audi quiere que admires sus 4 anillos como símbolo de excelencia automotriz. Nosotros te pedimos que recuerdes a quienes murieron bajo ellos. Porque si olvidamos, si permitimos que el silencio corporativo borre la memoria, entonces los 4.500 de Leitmeritz habrán muerto 2 veces, una vez en los túneles y otra en nuestra indiferencia. Gracias por acompañarnos en Relatos Supremos. Suscríbete para más historias que el poder preferiría que olvidaras.